Vamos a ver un teorema que se llama el teorema de Steiner, que en este capítulo lo vamos a utilizar muchísimo y que además en estructuras metálicas, estructuras de madera, sin este teorema de Steiner no van a poder hacer mucho, ¿sí? Si volvemos un poco para atrás, hemos definido por definición tres momentos de segundo orden, ¿sí? El momento de segundo orden, definimos lo que era el momento centrífugo, que es el producto de una superficie por dos distancias, dos ejes, y se lo define como la doble integral de x por y por diferencial de eje, siendo x y y, ¿sí? Dos distancias genéricas a dos ejes cualesquiera. Y por lo tanto, si tomamos un diferencial de superficie, ese diferencial de superficie en la suma infinita de infinitos elementos infinitesimales, me va a dar el momento centrífugo de esa superficie con respecto a, eh, a ese par de ejes. De la misma manera, definimos el momento de inercia como momento, como el producto de una superficie, de una distancia al cuadrado por una superficie. O si quieren, una superficie por una distancia al cuadrado. A diferencia de que el momento centrífugo es la superficie por dos distancias, ¿sí? El momento de inercia es la superficie por una distancia, al cuadrado. Esa es la diferencia entre momento centrífugo y momento de inercia, ya sea con respecto al eje Y o ya sea con respecto al eje X. Si es con respecto al eje Y, ¿no es cierto? La distancia genérica, ¿no es cierto? Será esta distancia X. Y si es con respecto al eje X, la distancia genérica, esta distancia Y. Y por lo tanto, JY, perdón, es la doble integral de x cuadrado por diferencial de f, y JX es igual a la integral de y cuadrado por diferencial de f. Y finalmente definimos lo que es el momento de inercia polar como el producto de una superficie por una distancia. ¿Ok? Deme un momentito, por favor. Deme 3 minutos.
Ok, sigamos. Entonces decíamos que el momento de inercia polar es el producto de un elemento de superficie por una distancia a un punto. Entonces, repito, centrífugo con respecto a dos ejes, inercia con respecto a un eje y momento de inercia polar con respecto a un punto. Este elemento diferencial de superficie, ¿sí? Por la distancia a un punto, en este caso, distancia ρ genérica, por lo tanto, la integral de los elementos diferenciales de superficie, cada uno por su distancia ρ, eso significa la integral, ¿no es cierto?, de ρ cuadrado por diferencial de E. Este tema lo hemos repetido varias veces, ¿no es cierto?, de que el momento de inercia de la superficie de un rectángulo con respecto a un eje que pasa por su baricentro, dijimos que íbamos a demostrar es base por altura al cubo sobre 12. Sin embargo, en este otro caso, la base es h y por lo tanto la base, la altura es b y por lo tanto su momento de inercia es b, h por b al cubo sobre 12. La relación entre ellos dos va a ser h sobre b al cuadrado. Por lo tanto, le hicimos el ejemplo de la reglita, ¿no es cierto? La diferencia de resistencia según la geometría en un rectángulo con respecto a un eje que pasa por su baricentro, por su centro de gravedad, es, ¿no es cierto?, b por h, perdón, h sobre b al cuadrado. Y después dijimos, ¿no es cierto?, que debemos conocer los momentos de segundo orden de la superficie geométrica. Entonces empezábamos con el rectángulo, ¿sí? Después el círculo, semicírculo, triángulo, etc. Entonces, después demostramos por acá, bueno, esto es lo mismo, y demostramos y dijimos, para encontrar el momento de inercia de un rectángulo con respecto a un eje que pasa por su eje baricéntrico, o sea, pasa por su baricentro, ¿sí? La definición de momento de inercia con respecto a ese eje XG que pasa por su baricentro es igual a la doble integral de y cuadrado por diferencial de E. Planteamos un diferencial de superficie de esta forma y desde cero, desde menos h sobre 2 hasta h sobre 2, ¿sí? Hacíamos recorrer este elemento diferencial de superficie y por lo tanto encontrábamos el momento de inercia mediante integral, ¿sí? Ahí es donde ustedes están más complicados porque no saben plantear elementos diferenciales para determinar una integral. Les volví a repetir, repasen lo que es, ¿no es cierto?, integrales a partir de elementos diferenciales de superficie. Después quisimos y nos dio justamente, ¿no es cierto?, con respecto a este eje que pasa por su baricentro, nos dio b por h al cubo sobre 12. Y después dijimos, ¿cuánto vale el momento de inercia de esta superficie, de este rectángulo, con respecto a un eje que pasa por su base? Hicimos lo mismo, lo único que aquí integramos entre 0 y h, y eso dio, ¿no es cierto?, haciendo la integral, nos dio b por h al cubo sobre 3. De aquí para siempre, el momento de inercia de la superficie de un rectángulo con respecto a un eje que pasa por su base es el valor de la base por la altura al cubo sobre 3. Y de aquí para siempre, el momento de inercia de la superficie de un rectángulo con respecto a un eje que pasa por su centro de gravedad es b por h al cubo sobre 2. De esa manera se demuestran mediante integrales los momentos de segundo orden con respecto a las diferentes figuras geométricas, ¿sí? Yo saqué esta tabla, ustedes busquen momentos de inercia en el internet y van a tener, ¿sí?, los momentos de segundo orden con respecto
de figuras con respecto a diferentes tipos de ejes. Decía entonces que vamos a demostrar un teorema que es muy importante, ya que ese teorema nos va a permitir aplicar, ¿no es cierto?, fórmulas para determinar los momentos de segundo orden de figuras compuestas, como vamos a ver enseguida. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un par de ejes, tenemos un elemento, perdón, tenemos un elemento estructural, la sección de una superficie, tenemos un elemento diferencial de superficie, y sabemos que por definición, ¿sí? Por definición, el momento de inercia con respecto al eje X es igual a la doble integral de y cuadrado por diferencial de eje. El momento de inercia con respecto a el eje Y, por definición, es igual a x cuadrado por diferencial de f. El momento de inercia polar es r al cuadrado por diferencial de f, la integral. ¿Sí? Aquí lo que queremos demostrar es que este R, ¿sí?, al ser esto un par de ejes ortogonales, R por Pitágoras, R cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado. Si nosotros reemplazamos el X cuadrado más Y cuadrado en la fórmula del momento de inercia polar, vamos a tener que X cuadrado más Y cuadrado, ¿sí? Y por lo tanto nos da que el momento de inercia polar con respecto a un punto es igual a la suma de los momentos de inercia de la misma figura con respecto al par de ejes X más el momento de inercia con respecto al eje Y. Momento de inercia con respecto al eje X más el momento de inercia con respecto al eje Y. ¿Ok? Esa es primera demostración. Y ahora vamos a demostrar el teorema de Steiner. Si quieren, pregunta de examen, demostrar el teorema de Steiner, pero que esta vez pongan atención a lo que yo les digo, ¿no es cierto? Que es cuando yo les diga, esta pregunta de examen seguro. No es seguro que se las tome, pero es parte de las preguntas teóricas que pueden haber. De nuevo, tenemos acá un elemento diferencial una sección de un elemento estructural. Tenemos un par de ejes cualesquiera, X, Y, ¿sí? Por definición, el momento centrífugo de esa superficie con respecto al par de ejes X, Y, por definición es igual a X, que es la distancia genérica al elemento diferencial de superficie, por Y, la doble integral a lo largo de toda la superficie. ¿Estamos? Ahora, si nosotros tomamos ahora un eje que pasa por su baricentro, y a este eje lo voy a llamar X', a este eje que pasa por el baricentro lo voy a llamar X', y a este eje que pasa por el baricentro lo voy a llamar Y, perdón, de nuevo, a este eje que pasa por el baricentro lo voy a llamar XG, y a este eje Y que pasa por el baricentro lo voy a llamar YG. Las distancias genéricas del elemento diferencial de superficie con respecto a esos ejes serán X', que será la distancia desde el elemento diferencial de superficie al eje Y Y', la distancia genérica del elemento diferencial de superficie al eje X, ¿sí? Y este es el elemento diferencial de superficie
Si quiere lo vamos a... Este es el diferencial de superficie, diferencial de F. Este es el diferencial de F, ¿ok? Sí. Ahora, nosotros vamos a tomar este valor de acá, que nos dice por definición, ¿sí? Por definición, los momentos de segundo orden con respecto al momento centrífugo, con respecto a este par de ejes XY, es igual a la doble integral de X por Y por diferencial de F. Ahora, fijémonos en esta ecuación. Esta ecuación, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el valor del X' en relación al eje, a la distancia X, fíjense, la distancia que separan a ambos ejes, el X, perdón, el Y y el Y sub G, es una distancia B. Esta distancia B. La distancia que separa el eje X y el eje XG es una distancia que vamos a llamar A. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos saber cuál es la relación entre el momento centrífugo de esta superficie con respecto a este par de ejes cualesquiera XY con relación al momento centrífugo de la misma superficie con respecto a un par de ejes que pasa por su baricentro. Eso es lo que queremos saber con el teorema de Stein. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos, X, ¿qué es X? X es la distancia desde el elemento diferencial de superficie al eje Y. El X', que es esta distancia de aquí, es la distancia desde el elemento diferencial de superficie al eje Y sub G. ¿Cuál será la relación entre ellos? Veamos, este X es igual a este B más este X'. Relación de segmentos directa. Vuelvo a repetir. Este valor X que tengo aquí, lo voy a hacer un poquito más grande la letra X. Esta distancia X es igual a esta distancia B, que es esta de aquí, más esta distancia X'. Eso es lo que estoy poniendo aquí, que X es igual a X' más B. De la misma manera, la distancia Y, que es la distancia desde el elemento diferencial de superficie hasta el eje X, es igual a la distancia A más el Y', o el Y' más la distancia A, que es esta fórmula de aquí. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero conseguir? Yo quiero conseguir cuánto vale el momento centrífugo con respecto a este par de ejes X, Y. Es igual a X por Y por diferencial de F. Pues, por lo tanto, si aquí tengo X y aquí tengo Y, lo que voy a hacer es encontrar el producto de X por Y. Por lo tanto, X por Y, X por Y va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual, voy a agrandar esto, va a ser igual a X' por Y' más A por X' más B por Y' más A por B. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué? Pregunto. ¿Se entiende por qué el X por Y es igual a esto?
Wow. ¿Sí se entiende, ingeniero? Para ¿Se mí entiende? todo claro. Para mí todo claro, ingeniero. Estoy multiplicando X por Y. Sí, Sí, distributiva. entonces. Sí, Sí, sí. señor. Sí, señor. Entonces ahora, a esta fórmula, a esta fórmula, ¿no es cierto? Que es igual al momento centrífugo con respecto a ese par de ejes XY, es igual a X por Y por diferencial de F. Entonces voy a reemplazar este X por Y por este X por Y. ¿De acuerdo? Entonces, el JXY, que es igual a X por Y por diferencial de F, reemplazo y obviamente distribuyo, ¿no es cierto?, la integral. Va a ser X' por Y' más A por X' más B por Y' más A por B por diferencial de F. Y ahora, distribuyo el diferencial de F, ¿no es cierto? Es la doble integral de X' por diferencial de F más A es constante y por lo tanto lo puedo sacar fuera de la integral. La doble integral de X' por diferencial de F más acá hay algo que hay que aclarar. Más Ahí creo que era B. aquí es B. Lo que pasa es que no se ve porque este de aquí, a ver, lo voy a agrandar para ver dónde está, qué es lo que me está tapando. Este de aquí es B más, ahí está el B. Sí, lo voy a agrandar esto y ahora, pero tiene que ser más, está bien, más B por esto, ok. No es fácil a veces hacer esta ecuación. Ya, más B por la doble integral por Y' por diferencial de F más, aquí lo mismo, esta A por B sale fuera, que sería A por B por diferencial de F. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué, qué es la doble integral de X' por diferencial de F? Veamos la figura. X', ¿qué es esto? Por diferencial de F. Pregunto, ¿qué es X' por diferencial de F? Momento. ¿Qué momento? Tenemos varios momentos. ¿Qué momento? Momento de inercia, ingeniero. No, señor. No, señor. Aquí es igual X' por diferencial de F. Lo hemos definido. Y eso les pasa porque no estudian lo que vemos. Nosotros empezamos este capítulo definiendo lo que era, ¿qué cosa? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cómo empezamos este capítulo de geometría de las masas? Empezamos, ¿no es cierto?, por masas puntuales y después cuando pasamos al plano, ¿sí? Lo que definimos es, ¿dónde está? Un momentito. Cuando pasamos al plano, definimos la coordenada del centro de masa, pasamos al plano, un momentito que lo encuentre, pasamos aquí y definimos el momento estático de superficie como el producto, ¿no es cierto?, de
el elemento diferencial de superficie por la distancia x, o el elemento diferencial de superficie por x sub g. Entonces, cuando hacemos superficie por una distancia, es momento estático. Cuando definimos superficie por dos distancias, es momento centrífugo. Cuando definimos superficie por distancia al cuadrado, es momento de inercia. Cuando definimos superficie por distancia a un punto al cuadrado, decimos momento de inercia polar. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿a qué es igual? X' por diferencial de superficie. ¿A qué es igual? Momento estático. ¿Momento estático de quién? De X'. Momento estático es de una superficie, del diferencial de F, ¿no es cierto?, por X'. Por lo tanto, momento estático de qué? La doble integral de X' por diferencial de F, ¿a qué va a ser igual? Vuelvo a preguntar, ¿a qué va a ser igual a X' por diferencial de F? Y si ahora digo, ¿a qué es igual la doble integral de X' por diferencial de F? Estoy hablando de integral a lo largo de toda la superficie. Por lo tanto, ¿a qué es igual la doble integral de X' por diferencial de F? ¿A qué es igual momento estático? Superficie por distancia.